Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Queremos dar a conocer, quizás ustedes ven un escenario un poquito diferente al del anterior, pero la universidad está preparando un programa especial, una semana especial. Por eso en este y el otro capítulo vamos a estar nosotros en este lugar. Así que son bienvenidos, pero la palabra de Dios es la misma. Algo que quisiera decir y que va a servir para todo el trimestre es que las 2 semanas anteriores nosotros hablamos de quién inicia la misión, quién hace la misión, quién la sigue es Dios. Y ahora no olvidemos, mientras estudiemos los capítulos que vienen, las semanas que vienen, de los personajes que van a aparecer, no son ellos, sino que Dios en los personajes, usándolos para cumplir la misión. Dios siempre presente dentro de la misión. Eso no lo olvidemos, porque Él la inició y Él la va a terminar. Así que bienvenido Pastor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias Raúl. Aquí estamos otra vez disponibles y dispuestos a compartir la palabra de Dios sobre este tema tan importante que es la misión que el Señor nos entrega a cada uno en particular, porque el Dios que tenemos es un Dios de misiones, y Él conoce qué debemos hacer, para qué servimos, cuándo nos invita a asumir una misión. Y el mismo que nos llama es el que nos da el poder para cumplir con la misión que nos pide. Así que es una linda lección que vamos a participar hoy día en este diálogo bíblico. Estaba pensando en el texto central que colocó el autor, que habla y recibiréis poder. Interesante esa expresión que tiene él ahí en Hechos capítulo 8, ¿no es cierto? 1:8. Perdón, 1:8, donde él dice, y recibiréis poder, ¿pero cuándo? Cuando haya venido, ¿no es cierto?, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí me seréis testigos, y nombra unas ciudades que hoy día podrían ser nuestras ciudades donde estamos nosotros, para que seamos testigos allí. Y lo otro importante también es que lo que Dios quiere que hagan discípulos. Es un concepto bien interesante dentro de la teología, ¿no es cierto?, del estudio de este trimestre, hacer discípulos para que otros sigan con ese legado de compartir. Tú recuerdas que esto dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahora, ¿qué hicieron antes? Hicieron algunas cosas interesantes, pero tú recuerdas que en algún momento incluso los discípulos no pudieron sanar. Sí. Los discípulos se escondieron porque estaban en el aposento alto, no era porque querían reunirse. Sí, es cierto que estuvieron reunidos, pero temían a la gente. Claro, efectivamente, todos nosotros en alguna parte de nuestra experiencia cristiana hemos recibido la ayuda del Espíritu Santo. Y hay momentos en los cuales el Espíritu Santo nos tiene en un tiempo de preparación. Y preparación para estudiar, para consagrarnos, para entregarnos a Dios, para conocer a Dios, para llenarnos del amor de Cristo. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo llega con más fuerza y con más poder, y es este el momento en el cual Jesús le dice a los apóstoles, recibiréis poder, prepárense, estudien, oren, encomiéndense al Señor. Y la obra y la misión se cumple con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que todos podemos decir en cierta manera, grados del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena de su poder, es porque nos está dando una misión. La idea que se presenta es que nosotros salgamos un poquito de nuestra zona de comodidad, que dice confort, comodidad, sí, tranquilidad. Eso cuesta un poquito, ¿eh? Y a veces el ambiente en que uno está es un ambiente grato para vivir, estar tranquilo. Pero acá se cuenta la experiencia en el capítulo 11 que comienza nuestra historia ya, para ver después el desenlace con Abraham,
que ellos dicen, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, buscando un lugar cómodo. Cierto. Y entonces yo pienso al analizar esto que al parecer la comodidad nos lleva a cometer algunos errores en cuanto a cumplir la misión, o hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Porque dice, y se dijeron unos a otros, vamos. Era una sola lengua, vivían juntos, ¿no es cierto? Hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo del lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquémonos una torre. Sí, esa historia bíblica aparece en Génesis capítulo 11, capítulo 10 y capítulo 11. Efectivamente, los hombres de aquel tiempo, como tú decías y leías en la Biblia, querían reunirse en ese lugar, pero no esparcirse. Ellos no tenían el deseo de propagarse por el mundo, sino estar ahí cómodamente en una llanura próspera, fértil. Y el deseo de Dios era que ellos también se esparcieran en el mundo, porque ese era el mandato original, pero que esparcieran el mensaje. Pero estos hombres se habían apartado de la palabra de Dios y se habían acostumbrado a estar donde estaban allí y ni siquiera tenían una misión divina en sus corazones. Eran personas que prácticamente habían apostatado de la fe. Es por eso que pasaron muchos años hasta que vino el siguiente paso y la siguiente intención divina de llamar a un hombre para así formar su iglesia con misión. Ahora, para que eso suceda, Dios interviene cuando su plan no se cumple. Cierto. Porque tú ves el versículo 5, dice, y descendió Jehová. Dios sabía, tú recuerdas cuando Adán pecó también, Dios vino, caminó, no se le apareció así de golpe, ¿no es cierto? Y dice, ¿dónde estás tú? Pero acá dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Interesante lo que dice después, porque dijo Jehová, y aquí este pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Me está preparando para lo que va a venir, ¿no es cierto? Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. ¿Cómo va la historia? Bueno, Dios tiene que intervenir. Así como Dios intervino en aquellos habitantes de aquella época, a veces a nosotros en la vida que tenemos, que estamos tranquilos y a veces pensamos que siempre vamos a estar iguales y en este mismo lugar, Dios tiene que intervenir para que nos transformemos en misioneros y asumamos una misión de salir del estado de confort. Es por eso que no nos preocupemos si estamos nosotros orando, si estamos leyendo la Biblia, si estamos encomendándonos a Dios. Llegará el momento en que Dios nos va a decir, basta aquí y ahora vamos a ir a tal lugar y tendrás una misión para la cual yo te voy a habilitar. Y así trabaja Dios. Dios nos prepara y Dios nos envía. Lo interesante es que Dios desciende, viene y deshace todos los planes, porque esos planes impedían que se cumpla la misión de Él. Y además yo no sé qué habría pasado si se sigue con esa torre, ¿no es cierto? Uno lo sabe, pero Dios lo sabe y lo hizo de tal manera que allanara, voy a decir así, el camino para el otro proyecto que Él tenía. Pasaron muchos años hasta que apareció un hombre que iba a comenzar el gran proyecto del pueblo de Dios, para cumplir la misión. En el concepto de cumplir la misión, el llamado a la misión, va a aparecer el personaje que de aquí en adelante, el capítulo 12, lo va a tomar la Biblia como la base, ¿no es cierto?, de un pueblo, de una nación, y que se va a transformar no solamente en una nación, sino en una bendición. Los capítulos 12 del 1 al 3 son interesantes, lo hemos visto, lo hemos leído, pero es bueno tenerlo en el concepto de cumplir la misión ahora. Dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vuelvo a insistir, lo habíamos conversado, Dios no le dice dónde, yo te la voy a mostrar. Concepto de fe en Dios. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya introduce el concepto esto de la misión. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este concepto de cumplir la misión se ve lindo aquí, pero a veces cuesta un poquito. Eso de salir de la zona de confort, eso de ir a otros lugares. Hay historias realmente tristísimas en relación a quienes fueron a lugares donde al final quedaron solos, desapareció. La historia de un señor que fue me parece, a un lugar, a la India, qué sé yo, y mandó a la esposa primero, después se iba él, y en el camino el barco, porque en ese tiempo se viajaba en barco, el barco naufragó, chocó con otro y naufragó, y se salvó la señora y las hijas se murieron. Claro, bueno, efectivamente aquí el libro de Génesis nos habla de el origen de la misión de Dios a través de Abraham, como el patriarca grande de la Biblia. Y Abraham, tú sabes que vivía en Ur de los Caldeos, vivía con toda su familia, toda su parentela, pero el Señor le dijo, sal de la casa de tu padre. Y ahí también aprendemos una lección nosotros, que a veces tenemos nosotros que salir de nuestros contactos, un poco de tiempo salir para poder esperar la misión divina. Y como tú decías, Raúl, aquí nos dice la Biblia que Dios lo llevó a un lugar separado de su familia. Él renunció a su familia. El llamado era muy drástico para Abraham. Pero él cumplió a un lugar donde no sabía ni conocía. Y Dios le dijo, a través de ti formaremos una gran nación y tú serás la bendición para el mundo. Y efectivamente esa bendición pasó a Isaac, pasó a Jacob y llegó hasta Israel. Y como dice acá el texto bíblico, hasta que nació Jesucristo, que era la razón de la bendición de Abraham, el nacimiento de Cristo, el Mesías. Y ese Mesías sería el que nacería prácticamente 2000 años después de esta bendición que Dios puso en Abraham. Lo interesante es que el concepto de esta misión nace allí en Génesis 3:15, ¿eh? Sí. Cuando Dios le dice, mira, ustedes entraron en un problema realmente serio, ¿no es cierto? Y pondré enemistad. A mí me gusta mucho esa palabra. Antes no la entendía, pero ahora la entiendo mejor y creo que hay que todavía seguir entendiendo. Eso de enemistad. ¿Pero qué habría sido si hubiéramos tenido amistad con el enemigo? Y con el pecado. Y con el pecado, ¿te fijas? O sea, es increíble que las personas sienten esa situación de separación o de amargura cuando se comete un error. Bueno, pero dice, pondré entre ti, enemistad entre ti y la mujer, ¿no es cierto? Está la mujer, la iglesia, y entre tu simiente y la simiente de ella, ¿no es cierto? Claro. Y allí aparece lo que iba a pasar, la guerra, el conflicto. Iba a haber un conflicto, iban a haber pérdidas, pero la pérdida de uno iba a ser terrible, pero no total, porque la pérdida que tú puedes tener que en un tobillo, en el talón, ¿no es cierto?, lo que sea, no es lo mismo que en la cabeza. Sí, y cuando ocurre este llamado, muchas personas piensan, el llamado me va a traer paz, me va a traer tranquilidad. Sin duda va a traer una paz espiritual y va a traer fe. Pero en el caso de Abraham es lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Se fue a una tierra de paganos, una tierra difícil de vivir, peligrosa. Allí estaban los amorreos, los cananeos, los fereceos, que eran pueblos muy sanguinarios. Y además de eso, cuando va con sus animales en trayecto por la tierra prometida, viene un hambre a la tierra, una sequía tremenda, se le mueren los animales, pierde casi el 90% de su capital.
Y Abraham podría haberse preguntado, estoy cumpliendo la misión de Dios y mire cómo estoy ahora. Y esas son las cosas que a veces le ocurren a los misioneros con la historia que tú contabas recién. La misión a veces no es fácil y aparentemente hay muchas dificultades, pero recordemos que nuestro Dios provee. Todas esas pruebas grandes nos vienen por el hecho de que Dios está probando a los misioneros y porque Él tiene la solución para el problema que se está presentando. Ahora, estos tiempos no son los tiempos nuestros en realidad, porque Dios se demora, al parecer, pero tiene planes. Por ejemplo, mira, 17, en el versículo 17 y 19 dice, mira, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz y llamará su nombre Isaac. Bueno, el texto que está diciendo, vas a dar a tu mujer. ¿Y qué sabía Abraham de su mujer? Que era estéril, tenía problemas. ¿De dónde? Y pasaron los años. Tú sabes que el cumplimiento fue casi ya en la pelumbre de la tarde de la vida de Abraham, pero lo tuvieron. Ahora, lo interesante de esto es que Dios en su plan tiene tiene su plan, tiene su proyecto de salvación para la persona, tiene un concepto de misión y lo lleva por ese camino. Sí. Y sabes, estuve pensando en algo que... Tú sabes que Abraham cometió algunos errores. Tú dices, vino una hambruna, ¿no es cierto? ¿Y a dónde ir? A Egipto. Un autor decía, ¿y por qué no volvió a...? Es interesante, ¿por qué no volvió a Ur de los Caldeos? A lo mejor alguien puede decir que estaba muy lejos, pero un momento, él sabía que allá tenía tanta solución como en Egipto. ¿Por qué fue a Egipto? Es como para pensar que a veces Dios nos coloca situaciones en las cuales el enemigo nos quiere hacer volver al lugar de origen. Y volver al estado actual. Porque allí nunca Abraham habría sido el hombre que fue. Sí, Abraham salió de su tierra para nunca más volver. Nunca más volver, exactamente. Y cuando fue a Egipto, era la única alternativa más cercana a la tierra prometida, que quedaba a 400, 500 kilómetros. Claro. Y me gusta este texto que aparece aquí en Génesis 18, 19, que dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Abraham, en ese periodo del trayecto, uno piensa y dice, ¿qué es lo que hizo Abraham en esos 25, 30 años antes que naciera Isaac? Abraham se dedicó a educar, a su esposa, a educar a su gente que le ayudaba. Abraham era un pastor. Cuando ya después nació Isaac, nuevamente siguió educando, enseñando, y se transformó en un hombre que guiaba espiritualmente a casi 1000 personas. Él estuvo cumpliendo la misión para la futura nación que vendría. Así que mientras iba de un lugar a otro, él iba enseñando. Solamente quizá leer esto, tú decías, hubo hambre, ¿no es cierto?, en la tierra, el capítulo 12:10, muy temprano en su vida, pero cómo Dios cumple su misión. Y yo siempre me sorprendo que esta gente que tú lo hablabas que era sanguinaria, pagana, pero reconocían a un Dios por sobre todas las cosas, ¿eh? Había un concepto de Dios. Y tú sabes que cuando le hacen cuando vuelve la esposa a él, no vuelve sola, vuelve con mucha riqueza, como que recuperó todo lo que había perdido. En Egipto, sí. En Egipto, claro, sí. ¿cierto? Vuelve con riqueza, pero vuelve con riqueza porque él tenía que cumplir la misión que Dios le había otorgado. Hemos mirado un poquito digo yo, porque hay mucho que leer. Invitamos a quienes están siguiéndonos en la conversación que vayan a los textos de Génesis, donde está la historia de Abraham, de Isaac, ¿cierto? A ver cómo Dios fue cumpliendo su misión y cómo Satanás, de alguna manera, ¿no es cierto?, estaba impidiendo que esa línea, ¿no es cierto?, llegara. Pero llegó hasta el Mesías. Hubo muchas intervenciones satánicas para impedir eso, pero llegó. Y cuando llega, Dios forma una iglesia, y la iglesia primitiva no está exenta de problemas y situaciones difíciles. Porque mira, una situación difícil que aparece está allí en Hechos 8.
Tú hablabas algo del libro de Hechos, el libro más comentado, más leído, ¿no es cierto?, más estudiado. Oiga, es la base de todo lo que es la misión de Dios, cómo se inicia, cómo se forma y cómo debe llevarse a cabo realmente. Claro, bueno, es importante este hecho que estás comentando, porque Jesucristo murió, resucitó, vino el Espíritu Santo a los 50 días. Los apóstoles se transformaron en evangelistas y se aumentó la cantidad de seguidores de Jesús en 3.000 bautismos en un día, después 5.000, y trabajaron 3 años y medio en Jerusalén. No salieron de ese lugar hasta la muerte de Esteban. Se calcula que en esos 3 años y medio ellos llegaron casi a unas 200.000 personas evangelizadas. No todas estaban en Jerusalén, pero se transformó en una clase completa la ciudad y se conmovió la ciudad completa. Y cuando vino la persecución de Esteban, todos tuvieron que salir allí porque se produjo una gran persecución, pero ya estaban evangelizados. Los apóstoles todavía no entendían lo que Jesús les había dicho, que debían predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero cuando vino la persecución, dice el texto bíblico, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Habían estado en una escuela de 3 años y medio, llenitos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, así que salieron ellos con poder a diferentes lugares predicando. Es bueno hacer énfasis en este sentido de lo que estás conversando, porque estaba súper bien la cosa, pero Satanás tiene elementos para estropear esto, y ese elemento era Saulo. Sí. Por ahora vamos a decir, sí, dice que él asolaba la ciudad. Incluso habla la Biblia, léalo con tranquilidad ustedes, pero habla de que entraba a las casas, los sacaba. Oye, qué terrible cómo era este hombre, este personaje. Los encarcelaba. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Interrumpe esa obra satánica, pero de una forma muy abrupta, como él la sabe hacer, y se transforma ahora en el personaje que es perseguido. Sí, y la persecución se transformó en una bendición. Y claro, y se fueron a Samaria. Fíjate que estaba pensando cuando Jesús dijo, me es necesario pasar por este lugar, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahí está la semillita que seguramente esta mujer había sembrado, salió la ciudad entera, o sea, había un lugar ya con un terreno fértil para ser y predicar el evangelio. Sí, pues Felipe, como diácono, él predicó en Samaria, pero con un éxito extraordinario. Claro. Casi toda la ciudad escuchó la palabra de Dios. Y muchos bautismos. Es por eso que es importante lo que dice la Escritura respecto al Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Hay que asegurarse de tener la bendición de Dios. A veces el Señor no nos dice salgan inmediatamente desprovistos del Espíritu, del poder. El Señor nos dice ora, prepárate, conversa con Dios, arregla tu vida, reavívate, haz algunas reformas, porque llegará el momento en que el Espíritu te va a guiar y vas a ir con poder y no al fracaso. Tendremos éxito en la obra que vamos a hacer. Ahora es interesante, viene un texto solamente para llamar la atención a cómo a veces la misión misma se va cumpliendo, pero no como Dios la quiere. Fíjate que Hechos 11:19 dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, como estábamos conversando, que hubo con motivo de Esteban, después de la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, una persecución muy fuerte, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Te acuerdas que eso va a ser un problema que Pedro va a enfrentar? Pero tiene que Dios intervenir para que se cumpla y a todo el mundo. Claro. Es decir, yo creo que tuvieron harto problema porque el Espíritu les decía que hablaran a toda persona. Claro. Y ellos tenían que tomar una decisión de no dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Pero más adelante dice, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Es decir, algunos ya no soportaron solamente directamente con prejuicios solo a los judíos. Algunos se escaparon y dijeron, prediquémosle a todos y les fue bien.
Hablaron ahí en Antioquía y con bastante éxito, dice que les fue bien ahí, formaron una Ahora, iglesia. Este diácono, ¿Mm? extraordinario el trabajo que hace, porque el Espíritu Santo lo usa, pero de una forma maravillosa. Lo saca y hace un nexo para que el Evangelio se vaya muy lejos de donde que él no podría haber llegado a lo mejor. Sí. Bueno, el Espíritu Santo podría haberlo trasladado allá, pero el instrumento que usó, ¿no es cierto?, este personaje que va a Jerusalén, vuelve sin nada, lamentablemente. Claro, y otra cosa que ellos estaban perseguidos. Claro. Ellos lo único que querían salvar su vida, en primera instancia. Pero ellos no consideraban que eso era lo más fundamental en su vida, porque predicaban ellos con la persecución encima y se daban el tiempo para hablarle a las personas. A veces nosotros queremos estar muy claramente en la vida en paz para poder hablar, pero esto nos muestra que debemos hablar de la palabra de Dios en todas circunstancias, aunque estemos en tiempos difíciles. Debemos nosotros comunicar el Evangelio, aunque las cosas no estén tan en paz como pretendemos nosotros como personas. Bueno, estoy pensando la gran diferencia que se produjo en los discípulos en primer lugar, con el Espíritu Santo, y luego con la conversión de Pablo. La verdad, las cosas que Pablo superó todas las expectativas. Los discípulos hicieron mucho trabajo misionero, fue extraordinario. Pero cuando uno mira con detención el trabajo de Pablo, lo que él sufrió, pues se transformó en perseguido, hizo un trabajo realmente maravilloso. Maravilloso. Hablaba la otra vez con un profesor acá de teología y me decía, nosotros ni aspiremos a lo que hizo Pablo, dice, porque en realidad colocó una alternativa, un blanco muy alto que es muy difícil alcanzarlo. Si uno lo mira, los viajes, lo que hizo, al parecer, no sé cómo, si tenía familia, algunos dicen que es casado, qué sé yo, pero esta cuestión del confort para él, llegó a decir, me conformo si tengo o no tengo, harto o poco. Claro. Él salió de la iglesia principal donde realmente fue educado, en Antioquía, por Bernabé. Pero Pablo tenía problemas en todas las iglesias porque había gente que no confiaba en él. Tenía problemas con los de afuera y con los de adentro. Pero aún así él mantuvo la tendencia y la línea a la cual el Señor lo había llamado. Bueno, en realidad todos los días, todas estas semanas, estamos dando algunos desafíos que están acá orientados en nuestro grupo. El desafío de esta semana es que nosotros identifiquemos algunos grupos que quizás no hemos atendido, porque si usted tiene un marco de lo que es nuestra iglesia, es una iglesia grata, tranquila, tú te sientas, pero hay lugares donde quizás se están reuniendo, no tienen silla, no tienen banca, es una cosa muy primitiva. A lo mejor podríamos ayudar en algo, buscar algo. Y el otro desafío es que busquemos, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte con la visión, con personas con necesidades especiales. La iglesia tiene un estamento ahora para trabajar con esas personas especiales, porque también son hijas de Dios y necesitan la salvación. Salgamos de nuestro grupo de confort, busquemos personas especiales, hagamos tratos especiales con ellas y nosotros vamos a encontrar que la misión se va a cumplir y lo mejor, que Cristo va a venir pronto a buscarnos. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Acepte estos desafíos que el Señor le está presentando. Nos encontramos la próxima semana.